Bien, vamos a hablar de lo que serían las ondas de temperatura del refrigerante motor. Entre ellas aquí tenemos varias que os he traído. Una que es de un pin solo, que estas se utilizaban en motores más antiguos. Otras como las que os he traído aquí, que ya son de 2 pines. No lo que el positivo, bueno, lo que sería el positivo señal, los dos van aquí porque había algunas antiguas que la masa iba directamente en lo que sería la culata. Las ondas de temperatura del líquido refrigerante pueden ir dispuestas en culata o principalmente en las cajas de aguas, pero algunas también os podéis encontrar, como hay algún Volkswagen que lo lleva en un manguito, en un simple manguito de lo que sería el líquido refrigerante, pues podéis encontrar ahí la sonda de temperatura del refrigerante. Luego ya veremos otros tipos de sondas de temperatura y demás. Entonces, aquí vamos a ver la comprobación de las mismas. Por supuesto, para ello tendríamos que tener los datos del fabricante de motor. Es muy simple, tú vienes aquí, tienes que saber que son de tipo NTC, es decir, son unas resistencias que se caracterizan porque al calentarlas, es decir, al aumentar la temperatura a las que están sometidas, su resistencia va a disminuir, es decir, es inversamente proporcional la temperatura a la resistencia, a su resistencia. Entonces, yo por ejemplo, ahora vendría, normalmente estas suelen tener, se suelen utilizar entre 2 kiloohmios hasta unos 3-4 kiloohmios, si son sondas de temperatura de aire o demás ya son otros valores, pero dentro de lo que sería el refrigerante van por ahí, de 2 a 5 kiloohmios, dependiendo y demás. Entonces yo lo he puesto en 20 kiloohmios y vamos a ver. Porque aquí también depende de fabricante y demás, hay siempre sus variaciones. Yo cogería, este sería el de entrada, y después tocaría aquí, que sería lo que representa la masa. Ahí ahora veréis 2,11 kiloohmios. Voy ahora a aplicar calor para que veáis cómo se trata de una NTC y que la temperatura, que la resistencia irá disminuyendo. Lo he puesto aquí para facilitarme lo que sería la tarea. Y ahora veréis si está aumentando porque ahora tiene menos temperatura, pero ahora yo le daré más temperatura y veréis cómo el valor, a ver, se ve bien, ¿no? Sí. Mirad cómo baja, ¿lo veis? Cómo está bajando sin parar. 1,70, 1,63, iría bajando sin parar. Eso quiere decir que lo que sería esta NTC está funcionando correctamente, siempre y cuando los datos estén correspondidos a lo que dice el fabricante, porque a veces tarda más de lo cuenta o demás y entonces no funciona correctamente, ¿veis? Ahora, por ejemplo, nosotros comprobaríamos que efectivamente cuando hemos dejado de calentar, ella vuelve a subir su valor de resistencia. A priori, esta NTC está trabajando de forma correcta. Una cosa, estas NTC se comprobaban, quiero decir, podríamos saber si el problema lo teníamos en la NTC o lo teníamos en lo que sería el cuadro de instrumentos, desconectando de aquí, tocando una masa, si viésemos que inmediatamente la temperatura, lo que sería la temperatura en el cuadro de instrumentos se iba al máximo, sabíamos que estaba lo que sería correcto el cuadro y el problema lo teníamos en la sonda de temperatura. Eso es una comprobación que hacíamos antiguamente. Hoy en día las sondas de temperatura, lo que es la gestión del motor normalmente inmediatamente detecta que tenemos ahí un problema. Después vamos a ver esta, que es de 2 pines, y veréis como más o menos tiene un valor de resistencia similar. Antiguamente tenéis que tener en cuenta, bueno, ahora luego os lo comentaré, que las ondas de temperatura estas, para ver la temperatura en el motor, directamente estaban unidas a una bobina y había en lo que sería un relojito que había en el cuadro de instrumento, un relojito como este, ¿vale? Donde teníamos 2 bobinas, y ahora lo veréis, y en función del valor de la resistencia que tenía en cada momento la NTC, pues lo que hacía era desplazarse la aguja hacia un sentido o hacia el otro, que ahora luego lo veremos, que lo tengo ahí puesto en la pantalla. Entonces yo toco aquí y toco aquí.
¿Veis? Ahora estaríamos en 2,05 y si yo le aplico un poco de calor, tiene que hacer exactamente igual que ha hecho anteriormente. ¿Veis cómo directamente desciende? Si yo ahora dejo de aplicar calor, rápidamente cuando empezará a subir lo que sería el valor de la resistencia. Baja cuando le aplico el calor y cuando dejo de aplicar lo que hace la resistencia es subir. Por eso hemos comentado que se trata de una resistencia, de un tipo de resistencia que es inversamente proporcional su valor de resistencia a lo que sería la temperatura. Bien, lo tendríamos ahí, iría subiendo y demás. Y por último, esta última, que ya es un poquito más modernita y demás, pero bueno, todas son por el estilo. Cogemos, la ponemos aquí, vale, y lo mismo. Vamos a coger, he puesto un poquito aquí a ver si tendremos, a ver, pero un poquito de cable, pero a lo mejor me he quedado corto. ¿Veis? 1,98. Entonces, si yo cogiese y calentara, pues, si puedo ponerlo bien ahí, si me da para... Si tengo las... No estoy tocando. Jolín. A verás tú si me da por el saco por no haberlo pelado. Es que el problema es que si lo meto dentro, como son pines tan pequeñitos, no da. Entonces quería que... Ahora sí. ¿Vale? Siempre el directo a veces lo que tiene. ¿Veis? Ya empieza a bajar, exactamente igual que las dos anteriores. Estaríamos bajando. Y ahora dejo de aplicarle calor y veréis que al rato inmediatamente empieza a subir. También os tengo que decir que hay sondas de temperatura que son más rápidas a la hora de medir que otras, que tardan a lo mejor un poquito, ¿vale? Son más sensibles, unas más sensibles y otras menos. ¿Veis? Ya está subiendo sin ningún tipo de problema y demás. ¿Vale? Entonces ya habríamos visto que las ondas de temperatura estas, a priori, si viésemos, porque tendríamos que ver hasta qué temperatura, pues a 20 grados tiene que tener una resistencia de 2 kiloohmios, a 40 tiene que tener una resistencia de, por ejemplo, de 950 ohmios, eso ya lo tendríamos, y la unidad de control, en lo que sería su software, ¿vale? Tiene lo que sería la tabla correspondiente donde están todos estos datos, para saber exactamente la variación de avance, los tiempos de inyección y demás, porque tienes que tener en cuenta que lo que sería la temperatura del motor es muy importante, sobre todo para el avance en la inyección, que no es lo mismo que el motor esté frío que cuando el motor está caliente. Bien, a ver, voy a... A ver si esto lo puedo poner aquí. A ver. No sé si se verá bien. Sí. Voy a ver si subo esto un poco. Vale. Perdona, pero quiero ver si esto. Vale. Bien. Entonces lo que tenemos aquí es, os he hecho una representación de los primeros circuitos. Inicialmente, cuando no teníamos ni unidad de control ni demás, para lo que sería la medición de lo que sería la temperatura de un vehículo, directamente teníamos por un lado un sistema como estos, en los que habían dos bobinas, una bobina que iba directamente a masa y una segunda bobina que estaba conectada a lo que sería la NTG, que sería similar a este estilo que hemos visto. Entonces, este siempre tendría el mismo campo magnético, este de aquí, esta bobina siempre tendría el mismo campo magnético y esta dependería de la resistencia que tuviésemos en la NTG. Si aquí bajáramos la resistencia, una cosa también os tengo que decir, esta bobina es de mayor resistencia que esta, porque esta, fijaros que está conectada en serie con lo que sería este de aquí, que sería la NTC.
iría conectada aquí y luego a masa que va roscada en culata. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que aumenta la temperatura en el motor, resulta que el campo magnético que se está creando aquí en esta bobina es mayor y esta se desplaza, es decir, la aguja se desplazaría hacia allá. Por contra, cuando paramos lo que sería el vehículo o el vehículo está frío y demás, en vez de tirar para acá, aquí aumentaría la resistencia y la aguja se desplazaría hacia aquí, hacia lo que sería menos temperatura. Si yo quiero hacer la prueba, digo, desconecto esto y yo directamente el cable que viene a lo que sería la NTC, es decir, a la sonda de temperatura, la conectara a masa directamente, inmediatamente veríais que la aguja se desplazaría al máximo de temperatura. Y digo, ¡oh! Entonces vería que todo lo que es el circuito y demás está bien. Y si tuviese algún problema en este aspecto sería la sonda de temperatura. No es una cosa que suele estropearse, pero algunas sondas de temperatura sí que puede ser que falle, sí que falla, ¿vale? No muchas, pero sí que fallan. ¿Qué ocurre? Que esto era al principio, luego lo que se hizo es ni más ni menos que la información de la sonda de temperatura que podéis encontrar, como estas que hemos visto de 2 pines, y hay otras de 4 pines, podéis encontrar diferentes. La información, en vez de llevarla hasta lo que sería el cuadro de instrumentos, que aquí lo que sería una alimentación de 15, pues no. Pues ahora se hace una cosa mucho más simple, que es lo que veremos ya en esquemas eléctricos y lo veremos en el vehículo también, y es directamente informar a lo que sería el calculador motor, que el calculador motor necesita esa información y aparte se lo manda a través de lo que sería el sistema de multiplexado al cuadro de instrumentos para que sobre el marcador de temperatura se indique la temperatura a la que nos encontramos en cada momento. ¿Vale? Es ni más ni menos que se ha evolucionado para mejor, porque con una simple sonda de temperatura tenemos información para lo que sería ¿cómo se llama? La unidad de control motor y para lo que sería el cuadro de instrumentos. Aparte también para el sistema de aire acondicionado, por si hay un exceso de temperatura, pues no activamos y demás. ¿Vale? Pues eso es lo que quería comentaros, este vídeo cortito sobre la sonda de temperaturas. Ya haremos uno más grande, pero ya directamente con diagnosis.